Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Pensando aquí justamente antes de comenzar a grabar este programa, reflexionaba sobre el impacto de la política en el proceso de toma de decisiones. Y recordaba la frase de alguien cuyo autor realmente no recuerdo, pero que he escuchado en múltiples ocasiones. Aquello que reza: la democracia es lo mejor que hay, pero sabe a M. No conozco ningún estudio de impacto de los factores políticos, de las circunstancias políticas en las decisiones de Estado. Aquellas cosas que se dejan de hacer porque no hay las condiciones políticas, porque no convienen políticamente a los que están en el ejercicio del poder, o porque los sectores de la oposición terminan tumbando, torciéndole el pulso a los gobernantes, que también se da eso. Y esa reflexión la hacía a propósito de lo que estoy viendo ahora en medio de la pandemia. Cómo hay en medio de una crisis sanitaria un forcejeo en un montón de países que afecta la lucha contra la pandemia. Un ejemplo claro es el caso de Argentina, en donde hay un rebrote de coronavirus. Y entonces hay un escarceo político alrededor de la efectividad de las vacunas, una campaña que está afectando seriamente los esfuerzos del gobierno para vacunar a su población, grupos que están tratando de minar la confianza en las vacunas. No hablemos de todo este escarceo que hay alrededor de los antídotos, que pues ha creado un ambiente de mucha confusión en un montón de aspectos. Miren, ahora acabamos de aprobar una extensión del estado de emergencia y eso pasó en República Dominicana y nadie ni siquiera se dio por enterado. Ya esas cosas ocurren, simple y llanamente ocurren. Aquí no hay mucha discusión con respecto a si se debe o no se debe extender eso. Los políticos aquí entienden y nosotros no tenemos problema con ese asunto. ¿Por qué? Bueno, porque la coyuntura no es como para estar en un escarceo alrededor de esos temas. Sin embargo, cuando estábamos en campaña, eso era motivo de discusión y de muchos temores, porque en la competencia política siempre hay la posibilidad de usted utilizar una situación determinada para favorecerse políticamente, los que están en el ejercicio del poder, y todo eso generó muchísima desconfianza y oposición a la adopción de medidas elementales para hacerle frente a una pandemia. No, que eso es una decisión, que aquí no se necesita un estado de emergencia, porque y todas las cosas que se dijeron aquí para evitar que se aprobaran, que se prorrogara la situación de emergencia, cuando apenas teníamos un par de meses de haberse comenzado la pandemia. Miren por dónde vamos, un año entero, y ahora, bueno, pues eso pasa, simple y llanamente. O reflexiona uno cuando ve esos informes del Fondo Monetario Internacional, de los organismos internacionales. Ahora, el Fondo Monetario acaba de decir que los países latinoamericanos tendrán aquellos ingresos de antes del coronavirus, no antes del 2023. No antes del 2023. Es decir, en el 2023 más o menos nosotros vamos a irnos aproximando a una situación más o menos a esa situación que teníamos antes de la pandemia. No quiere decir naturalmente que no haya que no se vaya avanzando, porque de hecho en el caso de República Dominicana nosotros estamos celebrando que el mes pasado tuvimos un crecimiento según el Banco Central de 1 y tanto %.
Y eso lo estamos recibiendo como una buena noticia, que de hecho lo es, una excelente noticia. ¿Por qué? Bueno, porque la caída del Producto Interno Bruto el año pasado fue realmente descomunal. Y que la economía retome los niveles de crecimiento, eso es una buena noticia. Pero cuando uno oye los argumentos, lo que se dice cuando se manejan estas cifras, o cuando hay un comportamiento, digamos, del sector de zona franca, o cuando vemos que el turismo comienza a dinamizarse, nosotros entonces hablamos de la importancia que tienen esas actividades económicas. Pero antes, cuando el gobierno decía la economía está creciendo un 5%, tenemos una cifra récord en materia de turismo, llegaron tantos millones, tantos miles adicionales, y tenemos el turismo de crucero que antes no teníamos, o que la agricultura creció y que la República Dominicana producía un 85-90% de todo lo que se consume internamente. Cuando esos datos se manejaban, aquí muchos sectores políticos minimizaban eso. Me viene tú con tu bendito crecimiento de la economía, y entonces la gente con los bolsillos vacíos. Y entonces cuando tú ves que se pierden 50,000 empleos, 200,000 empleos, tú dices, caramba, una catástrofe, y hay que emplearse a fondo para recuperar esos empleos. Y entonces cuando uno ve todo esto es cuando se valora realmente lo que se tiene. Lo que se tiene. Y por eso es que hay cosas que uno tiene que preservar, independientemente del asunto de los intereses políticos. Porque hay asuntos que sencillamente un bienestar que tú dejas de percibir como tal por factores políticos, y a veces tú tienes cosas buenas y ni siquiera eres consciente de eso, porque la política te convence de todo lo contrario. Entonces, uno quisiera como que la política realmente, su ejercicio tuviera una naturaleza distinta. Lamentablemente, en todos los países del mundo es la misma cosa. Absolutamente en todos los países del mundo. Y lo que se hace internamente en los países o en las relaciones con los países, los métodos que se utilizan, son métodos que realmente a veces nos hacen retroceder. Nunca decía al principio del comentario, he visto un estudio de las cosas que se pierden, o de aquellas cosas, de aquellas coyunturas que no se aprovechan adecuadamente por factores políticos, medidas que no se adoptan porque no convienen, o porque sencillamente, como dicen algunos, en política se llega hasta donde las circunstancias permiten, en manejo de asuntos de Estado, hasta donde las circunstancias permiten. Por eso a veces uno llega a la conclusión de que es bueno que los gobiernos tengan cierta holgura para gobernar. Cierta holgura. Porque a veces cuando tú tienes un gobierno debilucho, un gobierno que no tiene cómo hacer pasar una decisión elemental, un proyecto importante en el Congreso, sin tener que sentarse a discutir, perder muchísimo tiempo. A veces la oposición ayuda si se hace de forma racional, pero no siempre se llega realmente al equilibrio deseado. Y uno entiende que los gobiernos deberían tener cierta holgura para gobernar, para que las cosas entonces fluyan para beneficio de la gente. Por eso yo creo que ha sido importante que en esta pandemia no tuvimos esa situación al principio por el asunto, la competencia político-electoral, pero después de eso hemos tenido una etapa en la que el gobierno ha tenido realmente holgura para hacer las cosas. Sin embargo, se creó, el propio gobierno y el partido de gobierno crearon una atmósfera, un ambiente que algunos entienden como que es una especie de limitante.
Porque, por ejemplo, cualquier escándalo de corrupción, por pequeño que sea, afecta sensiblemente a un partido, a un gobierno que es el producto de un discurso y un compromiso con la lucha contra la corrupción y con la transparencia. Y eso pudiera verse como una limitante, pero yo creo que eso ha generado un proceso virtuoso que está ayudando mucho al gobierno de Luis Abinader, mucho. Porque si de algo tiene que cuidarse el gobierno, so pena de perder capital político, es precisamente tiene que la coherencia la tiene que garantizar y tiene que exhibir ese compromiso que contrajo frente a toda la población con el bien hacer, con la transparencia, con la lucha contra la corrupción. Y eso yo digo que lo está ayudando y lo está ayudando mucho, porque eso ha hecho del gobierno, el gobierno frente a todo esto, en esta coyuntura, ha desarrollado algo que es una virtud y que le ha permitido hasta ahora hacerlo bien. ¿Qué cosa? Bueno, que como es tan sensible a esas críticas, a esas exigencias de coherencia, entonces el gobierno escucha, el gobierno medita, y eso, aunque a veces ha tenido que dar marcha atrás, pero eso le ha ayudado. Eso le ha ayudado. Naturalmente, no todos los asuntos de Estado se pueden manejar pensando o tratando de satisfacer de que todo el mundo coincida, porque eso no se va a conseguir. Y llega un momento en el que usted tiene que tomar decisiones que son difíciles, que pueden generar algún tipo de objeción, porque a veces las decisiones que te pueden curar un problema te producen algún tipo de dolor. Eso es como cuando tú, por ejemplo, quieres salvar tu vida, tienes una gangrena en un pie, tienes que cortarte el pie, lamentablemente. O tienes que someterte a un tratamiento que tiene sus incomodidades, que te produce algún dolor. Entonces yo creo que República Dominicana, que está en ese ambiente, bueno, pues saca provecho, y el gobierno de Luis Abinader tiene en esa coyuntura algo que le ha favorecido, indiscutiblemente. Vamos a ver entonces en el próximo segmento algunos datos que comienzan a salir sobre el tema de las vacunas, su efectividad, cómo es que esto ha estado operando en la práctica y cómo es que realmente, si es verdad que estamos ya cerca de la superación de la pandemia. ¿Qué es lo que dice la experiencia? Los datos que tenemos con respecto a la efectividad de las distintas vacunas que se están aplicando en diversas partes del mundo. Permítanme antes hacer una pequeña pausa.